Seminario Internacional Permanente. Decolonialidad, alternativas al desarrollo y turismo. Iniciar respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es lo decolonial? Y en ese sentido, me gustaría, y si me lo permite la audiencia, colocar en el escritorio, en el tintero, una pregunta que le antecede, y me refiero a qué es lo colonial, y hacerlo desde uno de los grandes referentes de América Latina en los estudios coloniales, es decir, desde el peruano y sociólogo marxista Aníbal Quijano. Quijano describe, reflexiona la colonialidad y comenta que ésta se gesta desde el saber y el poder eurocéntrico, entendido o entendida la colonialidad más bien como la relación de dominación directa, económica, política, social y cultural de Occidente sobre los conquistados de todos los continentes. Es decir, la colonialidad no solo fue territorial, sino además, y en este momento contemporáneo, se revisita desde la particularidad epistémica, desde la perspectiva económico, política y sociocultural. Ahora, entendiendo qué es la colonialidad, me gustaría ahora sí responder qué es lo decolonial. Y lo decolonial nos permite, nos posibilita el poner en tensión los saberes hegemónicos, ontologizadores y atravesar ese cerco disciplinario, pero también nos da la pauta para formar otra forma de conocer, pensar, ser, hacer y vivir, desde donde se gestan las alternativas de rearticulación, resignificación, creación de resistencias y conocimientos en contextos situados. Incluso Mignolo, que es también uno de los alumnos de Quijano, que pertenece a la Escuela Modernidad Colonialidad, define lo de colonial como pues como ese pensar desde los márgenes del sistema moderno colonial. Ahora, em, ¿desde qué mirada, desde qué perspectiva, enfoque o giro se define, se concibe lo de colonial? Me gustaría comentar que para mí es un proyecto epistémico, político y ético que busca justo desmontar las estructuras de poder, saber y ser impuestas por la colonialidad. No se trata solo, y eso lo quiero subrayar, de un giro académico, sino de una crítica profunda a la modernidad eurocéntrica, entendida como un proyecto que universalizó su propio conocimiento, lenguaje y racionalidad, negando otros modos de existencia. ¿De dónde surge entonces la colonialidad o la perspectiva de colonial? Bueno, esta perspectiva en realidad que es un poco más contemporánea, o bueno, la visión más contemporánea de lo del colonial surge en América Latina a finales del siglo XX, más o menos, aunque ya desde el 52 existían publicaciones al respecto de la mano del psiquiatra y filósofo Franz Fanon, con su icónica obra Pieles Negras, Máscaras Blancas. Sin embargo, es en uno de los sures globales, específicamente en Latinoamérica, con el grupo Modernidad Colonialidad, encabezado por Aníbal Quijano, donde se gesta con mayor fuerza este proyecto de colonial, de la mano de investigadores, sí, claro, como con Quijano, Mignolo, Dussel, Gosgrofel, Escobar e incluso Immanuel Wallenstein, que si recuerdan, Wallenstein es el autor del Sistema Mundo y es un autor de nacionalidad norteamericana. Sin embargo, se une a este grupo de Quijano en la Escuela Modernidad Colonialidad. Esos son algunos autores para pensar y revisitar el giro de colonial. Estos autores plantean entonces que aunque la colonización territorial terminó, persisten las lógicas coloniales en la economía, la cultura, la epistemología y la subjetividad. Por ello se propone descolonizar el saber, pero también el ser, retomando pensamientos indígenas, de pueblos originarios, por tanto, afrodescendientes y en todo caso populares. ¿Por qué surge este enfoque? Bueno, primero por la necesidad de visibilizar,
de marcar conocimientos y prácticas otras que surgen en los contextos pues situados de los sures globales y desde donde los lugares de enunciación o desde esos espacios de enunciación de aquellos grupos que históricamente han sido olvidados, relegados, excluidos de las generaciones, no solo del conocimiento, sino en la toma de decisiones sobre su patrimonio, su ciudad y sus recursos. Además, ¿por qué surge este enfoque? Porque hay que remarcar que en el sur también se hace ciencia, es decir, en los sures globales también hay formas de concebir y construir un conocimiento otro, distinto, diferente, que es igualmente válido que aquel que se ha gestado históricamente en Occidente o en Europa, por la necesidad de evidenciar que existen distintas epistemologías y no solo una episteme única, universal y hegemónica. Ahora, ¿qué caracteriza este giro decolonial? Bueno, lo caracteriza el hecho de criticar, de develar la modernidad eurocéntrica y su pretensión de universalidad, de centrar el conocimiento, reconocer por tanto epistemologías o las epistemologías del sur, los saberes indígenas, afrodescendientes, campesinos y populares. De cuestionar, lo caracteriza el cuestionar la idea de desarrollo como única vía de progreso, de buscar justicia epistémica y ontológica, reconociendo otras formas de ser y estar en el mundo. Ahora, ¿cómo podemos aplicarla? Es decir, esta perspectiva, visión decolonial, y si nos sirve solo para investigar o también en otras actividades de la vida cotidiana. Bueno, básicamente lo decolonial no es una perspectiva teórica y por tanto abstracta. Me parece que debe ser una praxis otra. Se debe afirmar la vida al negar todas las formas del capital. Debe ser una categoría militar, porque lo que no hemos entendido, me parece, en la academia es que las categorías se militan, como bien menciona Silvia Rivera Kunzikangi. Ella argumenta que la nuestra es una artesanía situada, pero también interpelada y cuestionada, no solo en nuestra comprensión teórica de las cosas, sino en el sentido vital de la experiencia intersubjetiva. Es decir, la decolonización solo puede darse en la práctica. Por tanto, una constante en la decolonialidad no solo debe ser la desobediencia epistémica y la construcción de conocimiento situado, que resulta de una pluralidad de acercamientos del ser, el saber y el sentir, sino de las praxis otras como formas de negar la imposición epistemológica y las prácticas hegemónicas. Se puede aplicar lo decolonial, por tanto, en la educación, reconociendo saberes comunitarios y lenguas originarias, en el arte y la comunicación, visibilizando narrativas no hegemónicas, en el turismo y la vida cotidiana, cuestionando las jerarquías culturales que exotizan o subalterizan a las otredades. La decolonialidad epistémica además permite a los pueblos originarios hacer eco y nombrar las palabras de su mundo para en la oportunidad de vida saber y poder decir su palabra. Y es que decir su palabra implica desde su lugar situado, con ella o desde ella evocar la enunciación. Se conforma a sí mismo la comunión humana en la que él se constituye, ellos, comunidades originarias, se constituyen. Lo decolonial, por tanto, posibilita el aprender a transmitir y heredar su palabra. Así, lo decolonial se convierte en un modo de mirar, de sentir y de actuar distinto a lo impuesto por la racionalidad occidental. En este punto, vale comentar por qué decido acercarme a la mirada decolonial. Me parece que académicamente el interés por la mirada decolonial surge al reconocer los límites justo del pensamiento occidental, ¿no? Por comprender fenómenos latinoamericanos situados desde las geografías originarias. Y es que en el turismo, por ejemplo, los modelos clásicos de desarrollo y competitividad no explican las realidades de las comunidades indígenas o rurales. La mirada colonial ofrece herramientas para repensar el turismo desde las epistemologías locales, priorizando el bienestar colectivo, la reciprocidad y la territorialidad. Su importancia radica también en visibilizar experiencias diferenciadas de los sistemas de opresión, dominación e imposición,
cuestiona toda imposición o experiencia que se presenta como universal en idioma, consumo, uso de recursos, interpela, impugna las epistemologías dominantes desde la educación, la salud, la organización económica, política, incluso el turismo, por supuesto, o especialmente el turismo, conecta resistencias por el derecho a la tierra, a la territorialidad, al acceso a una alimentación saludable, un gobierno orgánico, a entrar o no en la dinámica turística, porque permite la enunciación que se convierte en un lugar político, porque hace eco de la existencia de otras geografías desde la razón y el conocimiento, uso y disfrute de sus geografías y sus recursos, porque ayuda a visibilizar que ciertas identidades han sido históricamente silenciadas y desautorizadas en el sentido epistémico, político, económico, y otras han sido fortalecidas, porque devela el uso que las instituciones hacen de las identidades para oprimir, mercantilizar, cosificar, etcétera. Ahora, me parece que también es importante mencionar cómo fue mi experiencia en aplicar la perspectiva decolonial en mis investigaciones en la Academia Turística. Em, ¿Cómo fue esa experiencia? Pues comenzar diciendo que se aplicaba o se aplicó una perspectiva decolonial, o aplicarla en sí permitía cuestionar los métodos tradicionales de investigación, descentralizando la voz del investigador y permitiéndome co-construir conocimiento con las comunidades. En investigaciones sobre turismo comunitario, eso significa reconocer, por ejemplo, las prácticas locales como formas legítimas de conocimiento turístico, más allá de las lógicas positivistas y mercantiles del modelo hegemónico turístico. La experiencia suele ser transformadora, pues implica deconstruirse y generar una escucha activa a través de esta perspectiva o enfoque decolonial, además de un compromiso ético con las sociedades receptoras o de acogida. Incluso les he de decir que desde la academia desarrollé un proyecto de investigación respecto a la sustentabilidad en el turismo rural indígena desde la perspectiva decolonial. Por ahí si lo buscan, tal cual la sustentabilidad en el turismo rural indígena desde esta perspectiva, van a encontrar un paper que me parece interesante, donde se devela la otra mirada, o la mirada desde donde se significa la sustentabilidad en los pueblos originarios, que no es esta justo de la OMT o ONU Turismo, donde la sustentabilidad permite el uso y disfrute de los recursos, de los atractivos, el patrimonio turístico, sin comprometer, digamos, la posibilidad de desplazamiento de estos recursos en las generaciones venideras. Es decir, la sustentabilidad no solo es el uso y disfrute racional de los recursos para el momento presente, sino permitiendo la posibilidad del disfrute de generaciones venideras, sino en la sustentabilidad en los pueblos originarios, va matizada con otras formas de concebirla desde su vinculación y desde su ser y estar con esa otra edad que para ellos es la naturaleza. En ese sentido, hay formas situadas de concebir lo sustentable, partiendo del hecho de que se puede escuchar el trinar de las aves, el hecho y la posibilidad de escuchar el agua que corre en el río, de estar en contacto con ciertos animales, especies, flora y fauna, y permitir la cercanía y el contacto directo con ellos. Eso puede y es sustentabilidad, solo por mencionar algo muy rápido a nivel de ejemplo. Es decir, en la academia también se pueden gestar otras formas de hacer investigación, donde devela los significantes y significados de las comunidades originarias respecto al turismo pensado desde la sustentabilidad, o al turismo desde los vocábulos y las cercanías de esos sujetos, donde aparece el turista desde lo colonial, pero donde aparece el zonte en lengua otomí,
eh, ñañú en el Valle del Mezquital, con referentes, incluso vocábulos distintos. Eso también es colonización epistémica versus otras formas de acercarse a las realidades turísticas con otros vocábulos o incluso con otras formas de generar significantes y significados. Ok, ¿qué más respecto a este conversatorio? Nos preguntan que si esta perspectiva de colonial en el turismo, en el mundo, se aplica o cómo se aplica o desde dónde se está investigando en América Latina o en México. Primero sí, hay una manera desigual de reflexionar e investigar la perspectiva de colonial del turismo en el mundo. Por ejemplo, en el contexto global, la perspectiva de colonial ha influido en los estudios críticos del turismo. En América Latina, países como Bolivia, Ecuador y México han incorporado una mirada diferente, pero muy pensada en los proyectos de turismo comunitario e intercultural. En México, académicos y organizaciones locales están aplicando la decolonialidad para revisar las narrativas coloniales del turismo, especialmente en comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales. ¿Con qué finalidad? Bueno, la finalidad es visibilizar y revertir las relaciones de poder que históricamente han configurado el turismo como práctica extractiva y colonial. Se busca entonces reivindicar identidades y territorialidades, promover autonomía y autodeterminación en las comunidades receptoras y reorientar particularmente el turismo hacia otras formas de convivencialidad, de armonía, de ser y estar con el entorno y con las otredades. ¿De qué manera una mirada decolonial permite visibilizar las desigualdades estructurales presentes en el turismo? Bueno, el turismo convencional reproduce desigualdades al mercantilizar la cultura y la naturaleza, al subalterizar las voces locales, donde se presentan a los pueblos originarios como objetos de consumo, al centralizar los beneficios en actores externos o al reproducir roles de género. Una mirada entonces de colonial permite revelar estas jerarquías y promover alternativas basadas en la hospitalidad recíproca, la solidaridad y la justicia epistémica en lugar de solo la mera ganancia o derrama económica. Em, hay otra pregunta presente también en este conversatorio respecto a si se quisiera comenzar a mirar lo de colonial en el turismo, ¿qué se recomendaría? Pues primero estudiar a todos los autores o a la mayor cantidad posible de autores que trabajan desde la Escuela Modernidad y Colonialidad y como sugerencia, pues Quijano, Mignolo, Gosfrogel, Escobar. Y de último, no de la Escuela Modernidad Colonialidad, sino, digamos, de una postura un poco más práctica, un poco más disidente, situada, con Raúl Sibeki, Silvia Rivera Cusicangi, tal vez Roxana Guber, Sara Corona, am, e incluso con esas lecturas revisitar los casos o las zonas testigo de turismo comunitario e indígena donde las comunidades gestionan sus territorios y sus narrativas. También es importante pensar que una vez que se tengan estas lecturas hay que cuestionar nuestro propio lenguaje, nuestra episteme, nuestra praxis en las cotidianidades turísticas y donde hay evidencia o donde está presente pues las jerarquías, las imposiciones del lenguaje, de vestimenta, de gastronomía, de formas de comunicación y de relación con las otredades, ¿no? En participar en procesos de investigación, acción con comunidades, priorizando la escucha y el diálogo horizontal, es decir, no solo la lectura, no solo la deconstrucción epistémica, económica, política, sino también participar de manera activa en la investigación, acción, priorizando justo esta escucha activa, este diálogo horizontal, como bien comenta Silvia Rivera Cusicangi. Y finalmente, ya para ir cerrando, es posible comprender las prácticas turísticas desde una postura no eurocéntrica, cómo se ven y se entienden las prácticas turísticas desde la mirada de colonial. Em, Comentar acá que sí, o sea, es posible una postura no eurocéntrica para esas prácticas y miradas y construcciones y reflexiones turísticas, si se entiende a estas cercanías con el fenómeno turístico como encuentros interculturales más que como transacciones económicas. Y desde la mirada de colonial hay que desjerarquizar las culturas, todas
tienen distintas formas de ser y estar en el mundo. No solo son objetos de consumo, no solo son mercancías. Se valora el territorio como sujeto y no como recurso en la mirada decolonial. El territorio como sujeto vivo, como sujeto presente, que sostiene la vida y no como un recurso a través del cual puedes obtener ganancias en la idea de la explotación con tintes turísticos. Se prioriza el cuidado y la memoria y la reciprocidad a nivel de mirada decolonial y en lugar de consumir destinos se construyen relaciones éticas, afectivas, de respeto entre visitantes y comunidades anfitriones. Y bueno, pues esa sería mi participación. Muchas gracias por la escucha activa y por estar atentos a este conversatorio. Que tengan una excelente tarde. Seminario Internacional Permanente. Decolonialidad, Alternativas al Desarrollo y Turismo.